Hola amigos y queridos estudiantes. Hoy veremos una partida de el gran maestro alemán Dr. Emanuel Lasker, segundo campeón del mundo del año 1894 a 1921. Justamente después de haber perdido el título del mundo en manos del cubano José Raúl Capablanca en La Habana, el año 1921, se desarrolló el año 1924 en la ciudad de Nueva York, uno de los torneos más fuertes de la época, donde participaron grandes estrellas, y tuvo la virtud nuevamente Emanuel Lasker, de ganar este evento delante del actual campeón del mundo de ese momento, el cubano José Raúl Capablanca. Veremos ahora una hermosa partida jugada por Emanuel Lasker frente al notable ajedrecista checoslovaco Ricardo Reti. Reti en este mismo evento se hizo famoso por jugar su famosa apertura, valga la redundancia, la apertura Reti, que comienza con las blancas al hacer la jugada inicial caballo F3, dando inicio a lo que se considera el ajedrez hipermoderno, es decir, ideas más modernas con respecto a lo que se jugaba en ese momento, que el centro se ocupaba generalmente con los peones, pero acá Reti decide sacar su caballo y dando inicio a un juego de apertura cerrada, donde con esa apertura derrotó al entonces campeón del mundo José Raúl Capablanca, infringiéndole una derrota después de 8 años de estar invicto sin conocer la derrota el cubano Capablanca. Pero la partida que veremos a continuación es una hermosa joya realizada por el doctor Emanuel Lasker, quien enfrentó justamente a Ricardo Reti. Ricardo Reti había nacido un 28 de mayo de 1889 y falleció en Praga el 6 de junio de 1929 a la edad de 40 años. Abandonó el planeta en un corto tiempo, dejando eso sí grandes obras de ajedrez. La más importante para mi gusto es justamente Los grandes maestros del tablero, que siempre recomiendo a los estudiantes que lo puedan ver. Es un libro estupendo donde se revela el ajedrez conceptual, es decir, las ideas más importantes, que siempre las ideas llevan adelante grandes proyectos, y en ese libro Ricardo Reti enuncia los pilares más importantes para jugar bien ajedrez, ¿no? Y con partidas clásicas de todos los tiempos, los mejores maestros de la época antigua y de la época del ajedrez moderno o hipermoderno, como él le llamaba. ¿Ah? Y bueno, a la sazón, en esta partida, Lasker, con 55 años, enfrenta a su joven contrincante Ricardo Reti, de escasos 34 años. Reti 5 años después, eh, perdón, 24, a los 41 años estaría falleciendo. Y esta partida es una apertura abierta al inicio con E4, y las negras hacen la defensa semiabierta, es la defensa francesa, que se caracteriza por esa jugada. Lasker invade el centro y las negras realizan su despliegue de formación de peones. Ahora, justamente acá hay varias líneas con las negras. Al hacer esta jugada, estamos en presencia de más adelante la variante Rubinstein, pero acá el blanco clava la posición del caballo, y aquí el negro podía jugar peón por peón, pero hace la complicada y muy avanzada idea en esa época, la variante de un jugador norteamericano, la variante McCutcheon, que se emplea no mucho, pero es un tanto compleja. Hay que conocer algunos delineamientos de esta línea para no ser sorprendido en plena apertura. Y Lasker juega tranquilamente. Acá el negro captura, donde el blanco no puede retomar inmediatamente porque el caballo en C3 está clavado a la posición del rey, que está atrás. Acá le pide al negro una definición inmediatamente sobre la postura del alfil, y las negras deciden conservar la pareja de alfiles
Acá el blanco se desprende de su alfil. Acá lo más correcto hubiese sido tomar con alfil, pero Reti captura con peón. Lasker ya había pensado en ello. El espíritu inquieto y renovador de Reti tenía que salirse de las líneas conocidas. Y como hay momentos de la defensa en las que hay que proceder con extraordinaria justeza, esta toma de pieza doblando hacia adentro no podemos considerarlo lo mejor. Claro que es difícil sacar partido a una falta realmente imperceptible, pero en realidad no es solo un error, como veremos más adelante, sino un plan preconcebido de poca consistencia. El blanco captura el peón que quedó suelto en la casilla de 4 y ahora el negro hace F5 viendo hacia dónde va el caballo de las blancas y también con la posibilidad de ubicar el alfil en F6 en la gran diagonal, poderse enrocar corto o largo según convenga. Lasker con muy buen criterio lleva el caballo a la casilla C3 y acá las negras inician su desarrollo de piezas. Las blancas con esto demuestran que se van a enrocar largo. Y acá ya el negro empieza a idear otro tipo de plan, donde decide colocar el alfil en la diagonal de D6, H7, y las blancas se enrocan rápidamente. Ahora a las negras les falta solamente sacar el caballo a C6 para enrocarse largo, y las blancas inician su desarrollo en el flanco de rey. Acá veremos cómo una estrategia equivocada permite terminar rápidamente con la posición de las negras. Lo lógico hubiese sido haber hecho caballo C6 en algún momento, pero a lo mejor temeroso que le jugaran D5, decide postergar esa jugada y realiza un ataque sin haber terminado la movilización de la fuerza, el negro. Veremos cómo Lasker se encarga de castigar esto rápidamente. La amenaza de las negras obviamente es alfil F4 ganando la dama por la ubicación que tiene la dama en D2 y el rey en blanco en C1. La dama se retira, ocupa la columna E con muy buen criterio y las blancas ahora desarrollan su caballo invitando a la siguiente jugada de las blancas. Caballo por F5, jaque, amenazando capturar el caballo que está en F5, caballo E3. Las negras con esta captura recuperan el peón, pero quedan inconvenientemente mal ubicada la dama, que tiene que estar defendiendo ese caballo que está en D4, lo que a la larga le va a traer grandes dolores de cabeza. G3, dama E5, manteniendo la vigilancia del caballo, y Lasker, con muy buen criterio, termina su desarrollo golpeando el peón que está en B7. El caballo se retira a C6, está a una de enrocarse largo, el negro, pero ahora vienen pequeños golpes. F4, dama G7, y ahora las blancas disponían también de un golpe efectivo en este instante. Caballo F5, jaque, dama por G2, torre G1 con gran ataque. Pero Lasker prefirió consolidar su posición ganando el peón central, un peón central, y atacando la pareja de alfiles. El negro se da cuenta que ya no tiene tiempo para el enroque largo porque se torna peligrosa la posición y prefiere enrocarse corto. Veremos que tampoco fue muy buena idea. Caballo por D6, C por D6, torre por peón, ganando un peón. Y ahora veremos cómo una estrategia tan simple como esta, el dominio absoluto de la columna dama, con una triplicación de piezas y
mejor conformación de peones, el blanco tiene prácticamente la partida ganada. No hay contrajuego por parte de las negras. Triplica y sin miedo a ofrecer cambio en la columna central porque caerían todos los peones del flanco dama. Ante esa eventualidad, el negro decide conservar las torres para evitar justamente la invasión hacia el flanco de dama. Y ahora tenemos esta hermosa continuación donde si el negro hace E por F, vendría caballo por F5 con un ataque pero terrorífico. Así que por lo tanto, ante esa jugada, las negras deciden avanzar su peón para mantener cerrada la columna F. Pero después de esa jugada, prácticamente no hay continuación satisfactoria por parte de las negras. Las jugadas blancas se realizan casi por sí solas. Dama G5, creando amenazas realmente indefendibles en la posición negra. Un cambio muy bien realizado. Torre por C6, torre de 8, amenazando, ¿no es cierto?, cambiar en su momento en las torres y sobre todo creando una amenaza latente en la casilla G7. Baja con la torre y ahora un remate elegante. Pueden pausar el video y tratar de encontrar cómo las negras pierden, o mejor dicho, cómo las blancas combinan y ganan en forma matemática en 3 jugadas. Interesante jugada. Veremos cómo es el famoso remate. Dama G7, jaque. Está obligado el negro a tomar. Peón por dama. Rey G8. Caballo E7, jaque, ganando en el cambio. Cae la torre de C7 con una figura más. Y las negras abandonan inmediatamente ante esta hermosa partida y demostración de alta técnica por parte del gran maestro Emanuel Lasker, que nos brindó justamente una hermosa partida estratégica donde supo valorar muy bien su estructura de peones y mejor desarrollo. La pareja de alfiles sucumbió ante esta gran demostración del doctor Lasker. Bien, es una corta lección, pero muy interesante. Vuelvan a reproducirla para que vean bien los matices de esta partida. Es muy entretenido. Ha sido todo por hoy. Un agrado y espero que todos ustedes se encuentren muy bien y sigan practicando ajedrez y estudiando las partidas. No basta con mirarlas una vez. Uno debe tener la oportunidad siempre de reproducir una y más veces las partidas para poderlas entender bien y comprender cada vez mejor cómo poder entender este maravilloso juego ciencia. Muchas gracias.